Hola a todos, ¿cómo están? Para mí es un placer darles una charla sobre estadística médica e inteligencia artificial, transformando la atención sanitaria. Quien les habla es el licenciado y PhD David Alfonso Lavan Quirós. Soy doctor en biología molecular, del doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Soy máster en biofísica y mi primera carrera es ciencias en física. Bien, les voy a hablar un poco cómo he podido yo ingresar a este mundo maravilloso de la inteligencia artificial, ¿ok? Y les voy a comentar un poco cómo va a ser este seminario esta clase de hoy día. Vamos a hacer una pequeña introducción de unos 5, de repente nos podemos explayar un poco más, entre 5 a 10 minutos. Vamos a hablar de fundamentos de la estadística médica. Vamos a hacer una introducción a la inteligencia artificial. Luego, una intersección entre la estadística médica y la inteligencia artificial. Desafíos y consideraciones éticas. Es un tema muy controversial esto. Estamos por una simple razón que no está regulado y casi ningún país lo tiene regulado esto. Vamos a unas pocas conclusiones y preguntas. Bien, antes de comenzar un poco de comentarles la parte de introducción, yo quiero decirles cómo he podido incursionar en este mundo maravilloso. De eso se trata esto. Cada uno de nosotros o cada uno de ustedes tiene ciertas experiencias trabajando en el área de salud y yo apuesto que ustedes han trabajado con un sinnúmero de datos y es ahí donde nos vamos a enfocar para que ustedes tengan una idea de cómo se puede eh, simplificar todos esos estudios con la IA. ¿Estamos? Bien, iniciamos entonces. Todo comenzó en los años 2005 aproximadamente, donde fui a estudiar a la Universidad Autónoma de Madrid, a la Facultad de Medicina, a hacer el doctorado en bioquímica y biología molecular. Trabajé en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Madrid, que es un centro de investigación que está adherido a la Universidad Autónoma de Madrid. Queda dentro del campus de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. También para poder desarrollar este trabajo de investigación, eh, trabajamos directamente también con la Agencia Espacial Europea. Soy uno de los pocos peruanos que han trabajado en temas espaciales. Mi tesis doctoral eh, estuve dentro de un equipo de investigación donde mandamos muestras al espacio para poder analizar el comportamiento genético. La imagen inferior es la Agencia Espacial Europea y justo donde hay un círculo de color rojo es el laboratorio de microgravedad. Bien, entonces, el cómo incursioné en este mundo maravilloso fue participar con el doctor Roberto Maco Cuellar, que fue mi mentor científico, en poder realizar un trabajo con él y poder ver el comportamiento de los genes en condiciones de microgravedad. En aquel entonces no se hablaba de la IA, no se tenía conocimiento de la IA, se tenía conocimiento de redes genéticas y luego pasaron a redes neuronales, ¿ok? Que los jóvenes en aquel entonces en el área de salud, cuando hablaban de redes neuronales y redes genéticas, lo relacionaban directamente con una neurona o con un grupo de neuronas o con el comportamiento de inhibición o expresión de algunos genes que son parte de una vía. Pero realmente, eh,
las redes neuronales y las redes genéticas, que primero fueron las redes genéticas, como he comentado hace unos minutos, segundos, realmente ese concepto aparece por los ingenieros informáticos y muy rápido se expandió a la ingeniería electrónica, donde los ingenieros electrónicos aplicaron este sistema de redes genéticas y luego pasaron a redes neuronales, ¿ok? Para ver el comportamiento de sensores, ¿ok? Que interactuaban entre sí. Entonces, y ahí aparece la aplicación, sobre todo, de las redes neuronales, ¿no? Para ver un comportamiento de respuesta independiente, digamos así, una respuesta inteligente, ¿ok? Autónoma de un circuito electrónico o un conjunto de redes, un conjunto de sensores. Bien, eh, ya estando con el grupo del doctor Roberto Marco Cuellar, eh, se presentó un proyecto de investigación en el tema de expresión de genes en condiciones de microgravedad. Y el experimento partió del Instituto de Investigaciones Biomédicas del IB. Viajamos, las muestras, mejor dicho, las muestras viajaron hacia Toulouse, en Francia. Luego de Toulouse, en Francia, viajaron a la plataforma de vuelo en Rusia, en Baikonur. Durante todo ese tramo, las muestras estuvieron a temperatura de 14 grados. Y luego cuando ya estuvieron dentro de la cápsula espacial, en el Soyuz TMA-3, las tuvieron a temperatura ambiente, que en unos 18 a 22 grados. Estuvieron en la Estación Espacial Internacional, a la ISS, International Space Station, 3 días y medio, y en paralelo estuvieron dentro de el laboratorio de microgravedad allá en la Agencia Espacial Europea en Holanda. Entonces, la idea de este experimento, o la hipótesis, mejor dicho, de este experimento, era de que los investigadores en aquel entonces habían demostrado que experimentos llevados a cabo en simuladores de microgravedad y en satélites, en nanosatélites y microsatélites, también en la Estación Espacial Internacional, Drosophila melanogaster no tenía cambios fenotípicos. Entonces se lanzó la idea, en aquel entonces, la hipótesis, que al no haber cambios fenotípicos, no iban a haber cambios genotípicos. Y eso es lo primero que se planteó. Ya en aquel entonces había una técnica llamada de microarrays que podíamos analizar más de 1.000 a 5.000 a 10.000 genes, ¿ok? En un tiempo relativamente corto. Los chips de microarray de Drosophila, el Drosophila 1, mapeaban a 14.010 genes. ¿Se imaginan la cantidad de información en estudio? Ya el ordenador que utilizábamos era de mucha potencia, ¿ok? Y entonces, y aquí incursionamos en el mundo del análisis de datos, ¿ok? Y a las finales de todo esto, ¿ok? Resultó, resultó que realmente eh, los niveles de expresión genética de Drosophila se alteraban a microgravedad. ¿Ok? Entonces, eso trajo abajo la hipótesis que nosotros nos habíamos lanzado, que eh, al tener o al no tener cambios fenotípicos, ¿ok? No íbamos a tener cambios genotípicos, y fue todo lo contrario. Quiere decir que Drosophila melanogaster en condiciones de microgravedad, ¿ok? Se desarrolla normalmente, pero hay alteraciones genéticas, hay alteraciones en los niveles de expresión genética. Entonces, es aquí donde nace todo un mundo, ¿vale? De una nueva técnica de análisis de datos,
que nos centramos en análisis de datos y llegamos a la conclusión que realmente la expresión en condiciones de microgravedad es lenta con respecto a Tierra y que realmente depende de la distancia del CDNA, ¿ok? Y eso fue algo interesante, es algo nuevo para la sociedad. O sea, un nuevo conocimiento, ya todo el mundo de ustedes sabe que la expresión realmente de un gen en condiciones normales depende directamente de los factores transcripcionales, de la polimerasa, ¿ok? Los desreguladores, los enhancer, ¿ok? Entonces, todo eso en microgravedad parece que juega un papel secundario y la expresión y la inhibición es inherente, ¿ok? A la propia naturaleza del ADN y la expresión va a depender directamente de su tamaño de CDNA y además va a depender de los tripletes óptimos, ¿ok? Eso es algo que recién se ha podido estudiar. Y miren, y para poder llegar a esta conclusión, hemos tenido que analizar miles de datos, hacer clúster, encontrar ciertas relaciones entre grupos de genes, hacer filtros, un programa que ha durado en compilar 45 días, que nos imaginábamos que realmente el programa no nos iba a dar nada, y a las finales detectamos un conjunto pequeño de genes, ¿ok? Que se inhiben en condiciones de microgravedad y nos centramos en ese conjunto pequeño de genes. Pero la idea más importante era que al extrapolar estos genes a humanos y a encontrar sus homólogos humanos de este conjunto pequeño de genes de Drosophila a humanos, nosotros pudimos demostrar que realmente estos genes o este conjunto de genes, ¿ok? Que regulan tumores epiteliales glandulares, ¿vale? O sea, y desde ahí, para nosotros fue algo interesante poder haber demostrado ciertos marcadores tumorales, ¿ok? Y que estos marcadores tumorales los habíamos detectado utilizando modelo de Drosophila, los habíamos detectado inhibiéndose en condiciones de microgravedad. Y cuando nosotros hacemos estudios de estos marcadores tumorales, ¿ok? De estos genes ya, cuando lo estudiamos en humanos, ¿ok? La sobreexpresión de este gen regula la tumoración. Eso quiere decir que los genes, ¿ok? Estos biomarcadores tumorales, si los llevamos al espacio, ¿ok? Se van a inhibir y por lo tanto, posiblemente también se lanza una hipótesis, las agencias espaciales, entre ellos la NASA y la ESA, ¿ok? Han lanzado la hipótesis de que las tumoraciones en el espacio pueden tener un proceso reversible, ¿ok? Pero todo esto gracias a estudios de una infinidad de datos, ¿ok? Donde pudimos hacer un procesamiento grande de volúmenes de datos, análisis predictivo, detección de anomalías, de ruidos, automatización de las tareas en estudio, visualización de los datos, el análisis de cada uno de ellos, la personalización de cada uno, ¿ok? En qué están involucrados y la optimización de procesos. Todo eso lo hemos hecho a pulso, a mano. Ya después de que se leyó la tesis, después del 2012, ¿ok? Eh, las redes genéticas, que digo, las redes neuronales, tienen una gran aplicación en la toma de decisiones de ciertos procesos. ¿Ok? Y ya se masifica esta parte de las redes neuronales, ¿ok? Y tiene muchísima aplicación. ¿Se imaginan ustedes si es que antes del 2012, analizando
esa barbaridad, en serio, colegas, esa cantidad de genes que hemos analizado, diferentes grupos de investigación y gracias a ello saco mi tesis doctoral, ¿ok? Demoramos años en hacer ese estudio. Mi tesis doctoral duró 6 años, ¿ok? Porque no teníamos hasta ese momento una luz, una respuesta tajante sobre lo que hacía la microgravedad. Pero ahora, ya después del 2012, cuando aparece el uso, mejor dicho, de las redes neuronales, de las tomas de decisiones, de la inteligencia artificial y todo ello, posiblemente la tesis doctoral ya no hubiese durado 6 años, sino hubiese durado menos, ¿ok? Aunque también hay que hacer experimentos y todo eso, pero lo que nos duró más, ¿ok? Lo que nos costó más tiempo fue el procesamiento de datos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir realmente? Lo que quiero decirles a ustedes, colegas, es que la IA, la IA realmente para poder trabajar en IA es tener la data. Si tú no tienes datos, la IA no funciona. Entonces, tenemos que centrarnos en qué tipo de datos voy a estudiar, qué tipo de datos, cómo los obtuve esos datos, ¿ok? Para poder extrapolar a un resultado. ¿Ok? Ahora ya nosotros podemos sin ningún problema, hay la búsqueda de información, que para mí de repente la IA ha podido ser un Google automatizado, mejorado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ahora este Google, entre comillas, mejorado, no solamente me busca cierta información en base de datos, sino toma decisiones, porque hay algoritmos matemáticos, ¿ok? Que analizan toda la data mediante ecuaciones matemáticas y sacan un resultado, ¿ok? Pero lo más interesante de todo esto es que te simplifica el estudio realmente y hace que cuando tú le haces una pregunta tan pequeña, ¿ok? O corta, mejor dicho, lo que hace este tipo de Google, que yo le llamo, ¿ok? Le llamo un Google moderno, que realmente la IA, ¿ok? Su tarea es de tomar la decisión de toda la búsqueda que él ha hecho, cuál es la mejor. Y como ustedes saben, por ejemplo, si entran al ChatGPT, ¿ok? Le puedes preguntar lo mismo varias veces, ¿ok? Y la respuesta es distinta. Entonces, toma decisiones en su búsqueda de información, organiza la oración, ¿ok? Y de acuerdo a ello, te presenta la información. Pero nos tenemos que basar en la parte de análisis de datos, la obtención de datos. Y es por eso que para poder hablar sobre IA, ¿ok? Creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar sobre fundamentos de la estadística médica, ¿ok? La IA sin estadística médica no funciona, ¿ok? Así de sencillo. Entonces, vamos a definir, ahora, vamos a definir eh, qué es los fundamentos de estadística médica y su importancia. La estadística médica es una rama de la estadística aplicada que se centra en el diseño, análisis e interpretación de datos relacionados con salud y la medicina. Por ejemplo, miren, vamos a plantear un caso simple, ¿ok? Sobre la evaluación de un nuevo tratamiento para la leucemia linfoblástica aguda. O sea, ¿qué es lo que primero hacemos? ¿Ok? Primero, ves qué es lo que quiero comparar. O sea, la primera idea es, ¿qué es lo que quieres comparar? Un tratamiento eh, que propongo con un gol estándar, con un tratamiento gol estándar, con un tratamiento protocolizado. ¿Ok? Entonces, hago el diseño del estudio.
¿ok? Para el diseño del estudio, tengo que seleccionar los participantes. Y cuando hablo de participantes, tenemos que tener dos grupos, ¿ok? El grupo control y el grupo experimental, porque lo que quiero es comparar dos tratamientos, ¿ok? Y luego, dentro del diseño, nosotros también tenemos que hablar sobre la duración del estudio. Es muy importante, ¿ok? Luego de ello, tenemos que ahora recolección o recolectar los datos. Para ello tenemos que los datos se deben de registrar, ¿ok? ¿Y qué podemos registrar? Por ejemplo, el estado de los niños al inicio y al final del tratamiento, ¿ok? Y la respuesta al tratamiento, por ejemplo. Luego de ello, una vez ya eh, recolectados los datos, ¿ok? Viene el análisis estadístico, ¿ok? Por ejemplo, podemos calcular la tasa de respuesta y la comparación de la tasa de supervivencia, comparando ambos grupos, el grupo control y el grupo experimental. Y al final, ¿ok? Hacemos un análisis estadístico. Va a depender realmente de lo que nosotros queremos estudiar. Luego de ello, los resultados, lanzaremos los resultados y llegaremos a una conclusión, que si es que el nuevo tratamiento es efectivo con respecto a un gol estándar o no. Entonces, esto es la parte de cómo una persona, un trabajador en salud, cuando se plantea un caso, ¿ok? Debe tener al menos este esquema. Y al tener este esquema, de una u otra manera, podemos terminar en datos cualitativos, partiendo de una encuesta, de un diseño de una encuesta, o datos experimentales, o datos provenientes de un tratamiento como el que estamos comentando. Bien. Ahora podemos hablar nosotros del diseño, ¿ok? Cuando hablamos nosotros del diseño, o sea, es la parte de cómo nosotros vamos a hacer los estudios, por ejemplo. Tenemos dentro del diseño, tenemos los estudios descriptivos y estudios analíticos. Dentro de los estudios descriptivos, eh, describe realmente las características de un grupo o una población, ¿ok? Luego tenemos los estudios analíticos que pueden ser de corte, casos controles o estudios transversales. También dentro de los estudios podemos tener estudios longitudinales, observar los cambios a lo largo del tiempo en la misma población o grupo de individuos. Podemos también tener un metaanálisis, combinar los resultados de varios estudios. O también podemos tener ensayos clínicos, evaluar la eficacia del tratamiento. Y luego tenemos dentro de los ensayos clínicos, por ejemplo, podemos tener ensayos clínicos aleatorizados o ensayos clínicos no aleatorizados. También podemos tener estudios de corte prospectivo y retrospectivo, estudios poblacionales y estudios de campo. Para el análisis de datos, tenemos los objetivos de los métodos estadísticos que se describen en cuatro partes. El primero es la descripción de datos, la inferencia, la identificación de relaciones y toma de decisiones. Con respecto a la descripción de datos, los métodos estadísticos permiten y resumen y describen las características de un conjunto de datos. En cuanto a la interferencia o la inferencia que digo, a partir de una muestra, eh, estos, eh,
Estos datos estadísticos permiten hacer inferencias sobre una población más grande. En cuanto a la identificación de relaciones, los métodos estadísticos ayudan a identificar y analizar relaciones entre variables. Por ejemplo, ahí pueden ustedes incluir las correlaciones, regresiones y análisis de varianza mediante ANOVA, por ejemplo. En toma de decisiones facilita las decisiones informadas al proporcionar evidencia cuantitativa que respalda la hipótesis y las teorías. Ahora pasamos al análisis de datos. Dentro del análisis de datos, ¿ok? Tenemos los métodos descriptivos, métodos inferenciales, métodos no paramétricos y análisis multivariado. Que esto es muy importante porque, como les había comentado hace unos minutos, ¿ok? Que realmente para poder entender qué es lo que está haciendo la IA y tener una respuesta en la IA, o sea, qué es lo que realmente está detrás de la IA, y detrás de la IA lo que está es todo un mundo sobre la parte de los fundamentos de la estadística. Entonces, si nosotros estudiamos la parte de métodos descriptivos, se utilizan para resumir y presentar los datos de manera clara. El método inferenciales se utiliza para hacer generalizaciones sobre una población a partir de una muestra. El método no paramétrico se aplica cuando no se cumplen los supuestos de los métodos paramétricos. Y en cuanto al análisis multivariado, se utilizan para analizar múltiples variables simultáneamente. Acá entramos en el mundo ya de la introducción a la inteligencia artificial. Y ahora, definamos inteligencia artificial. Hagamos la definición. Esto es desde el punto de vista de quienes habla David Laván. He quitado algunas frases como, por ejemplo, conocimiento, inteligencia, ¿vale? Eh, y algo así. Entonces, miren, para mí, la IA, como se le ha dicho, ¿ok? La inteligencia artificial IA, es la capacidad de los sistemas computacionales para realizar tareas como el aprendizaje y la toma de decisiones, ¿ok? En este caso de aprendizaje, está relacionado directamente con la toma de decisiones, quiere decir que cuanto más información tenga, ¿ok? A eso nosotros le llamamos aprendizaje desde el punto de vista computacional. Posiblemente si la clase la dictaría un filósofo, aquí sí encontraríamos una crítica muy constructiva sobre el aprendizaje. ¿Ok? Para mí, la IA es la capacidad de los sistemas computacionales para realizar tareas como el aprendizaje. ¿Ok? Y con esto, pues, como les había comentado, una toma de decisiones. Ahora, aplicaciones en salud. Podemos hablar sobre el diagnóstico asistido, por ejemplo. Y dentro del diagnóstico asistido, podemos hablar sobre imágenes médicas. También podemos hablar sobre análisis de datos clínicos, personalización del tratamiento e investigación y desarrollo de medicamentos. En el caso de imágenes médicas, la IA se utiliza para analizar imágenes como radiografías, resonancias magnéticas y tomografías, tomografías computacionales, mejorando la precisión en la detección de enfermedades como el cáncer. En el caso de el análisis de datos clínicos, o sea, los algoritmos de la IA pueden revisar historias médicas y resultados
de pruebas para ayudar a diagnosticar enfermedades más rápido, ¿ok? Personalización del tratamiento. La IA puede analizar características genéticas y datos de salud de pacientes para personalizar tratamientos, lo que mejora la eficiencia y minimiza los efectos secundarios. En el caso nuestro, por ejemplo, en el caso de mi grupo de investigación, que nosotros trabajamos en el área de microgravedad y analizamos genes, por ejemplo, y seguimos nosotros analizando genes, entonces ya para nosotros ahora colocamos, por ejemplo, le damos la lista de genes, ¿ok? Nosotros decimos, en esta lista de genes, por favor, quiero aquellos genes cuyos codones, genes que tengan codones óptimos. Entonces, eso lo que uno tiene que hacer, aplicar una fórmula. Si nosotros lo queremos hacer a mano, aplicamos una fórmula, saco la secuencia, analizo toda la secuencia, todos los tripletes, y una vez que analizo todos los tripletes, ¿ok? Cada triplete ya tiene un valor característico en el genoma de Drosophila, por ejemplo, ¿ok? Y a eso los conocemos como tripletes óptimos y le aplico una ecuación para calcular el coeficiente óptimo y eso toma su tiempo, porque primero tengo que ingresar, por ejemplo, a PubMed. Una vez que ingreso a PubMed, coloco el nombre de gen. Al colocar el nombre de gen, veo el mapa genético. Tengo que extraerme todo el RNA. Luego de extraerme todo el RNA, elimino los intrones, me quedo con los exones, por ejemplo. ¿Ok? Y una vez teniendo los exones, lo que hago luego es analizar los tripletes, calculo los tripletes o cuento cuántos tripletes hay, encontrar la longitud, ¿ok? Cojo luego, creo una base de datos de los tripletes óptimos que ya son conocidos con respecto a Drosophila, ¿ok? Los tripletes con respecto a sus especies ya tienen su valor característico y aplico la fórmula y listo. O sea, eso me llevará, por lo menos para hacer uno, me llevará unos 30 minutos, por lo menos, ¿ok? Pero se imaginan, en este caso, por ejemplo, que estamos analizando 807 genes, qué complicado, ¿no es cierto? Pero con la IA solamente le colocas lo que tú quieres analizar y la IA hasta te genera las operaciones, ¿ok? ¿Cuánto ha avanzado esta herramienta de las redes neuronales? Recuerde, redes neuronales, de ahí partió. Y quienes aplicaron las redes neuronales, en su mayoría, fueron los ingenieros electrónicos cuando ellos comenzaban a construir sus dispositivos electrónicos como sensores, ¿ok? Y estos obedecían a ciertos parámetros. ¿Estamos? Muy bien. Otro punto que podemos hablar sobre también inteligencia artificial es investigación y el desarrollo de medicamentos, por ejemplo. La IA acelera el descubrimiento de nuevos fármacos al analizar grandes conjuntos de datos para identificar compuestos prometedores y prevenir interacciones. ¿Ok? Esto es muy importante. En el caso de nosotros, hemos trabajado en COVID, por ejemplo, hemos diseñado nuestro biochip para poder detectar el SARS-CoV-2, ¿ok? Y al colocar nuestro algoritmo para poder predecir la zona donde nuestra sonda se iba a anclar al spike, pues esto gracias a los estudios computacionales y gracias a la información de los datos que ya han habido. Entonces, esto realmente no hemos realizado una IA profundamente, sino hemos hecho los trabajos a manito, o sea, paso a paso. Pero ahora tú le colocas dónde se quiere anclar,
con quiénes quieren interactuar, o sea, que algunas proteínas que quieras que interactúen, ¿ok? Y la IA te lo hace, pero automático, ¿ok? Pero por eso digo, o sea, la IA nos está facilitando cosas que realmente cada uno de ustedes lo puede hacer desde su escritorio cuando se enfrenta a un conjunto de datos y qué es lo que quiere. También podemos hablar sobre, en aplicaciones de salud, asistencia virtuales. Las asistencias virtuales pueden responder preguntas de pacientes, ayudar con la programación de citas y ofrecer información sobre síntomas, mejorando el acceso a la atención médica. Monitoreo de atención remota. El IA se usa en dispositivos portátiles, por ejemplo, y aplicaciones móviles para monitorear la salud de los pacientes en tiempo real. Sé que aquí en este local del Hospital de Niño, te estoy hablando hace más de 7 años, que llegué para un proyecto de telemedicina y creo que ustedes aquí es el punto central, creo, de la telemedicina a nivel nacional. Eso es lo que tenía entendido y los felicito por ello. Luego podemos hablar también de análisis predictivo. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden prever brotes de enfermedades, identificar factores de riesgo y ayudar a la implementación de los recursos en salud pública. Mejora la eficiencia administrativa. La inteligencia artificial optimiza procesos administrativos con la gestión de citas y la facturación, lo que permite a los profesionales en salud centrarse más en la atención al paciente, que es algo muy importante. Ahora ya tenemos la IA y la estadística médica. No sé, primero hemos hablado sobre la, la parte de la eh, métodos estadísticos, estamos sobre métodos estadísticos y ahora, pues, no, y luego que digo, hablamos sobre la IA en salud, ¿ok? Ahora, pues viene la unión, la intersección sobre sobre la estadística médica y la IA, en qué nos puede realmente ayudar y qué es lo que podemos nosotros rescatar de todo esto. Por ejemplo, cuando hablamos sobre modelos predictivos, la Big Data en salud, ¿vale? La gran cantidad de datos es igual lo como nosotros hemos hecho o lo que yo he hecho en mi tesis doctoral, una gran cantidad de datos. Y la minería de datos, el estudio de minería de datos que también nos ha conllevado a hacer o a realizar, ¿ok? Eso, que tiene muchísima importancia y muchísima aplicación, y eso es lo que une realmente la estadística médica y la IA. Una de las preguntas, por ejemplo, que nos hacemos cuando hablamos de métodos predictivos, por ejemplo, ¿cómo se utilizan los métodos estadísticos para entrenar el sistema de inteligencia artificial? Y lo otro, pregunta, sería cómo se recopilan y se analizan grandes volúmenes de datos clínicos y de salud. Vamos a hablar de cada una de ellas. Los métodos predictivos, por ejemplo, ¿qué hacemos? Recopilamos los datos, eh, se reúnen los datos relevantes que representan el problema a resolver. Luego, hacemos un preprocesamiento de datos, ¿ok? Recuerden la imagen en la introducción que estábamos hablando de todo el genoma de Drosophila, ¿ok? Que ya viendo el genoma de Drosophila,
cuando les hablé que la Agencia Espacial Europea y la NASA, años antes de realizar ese experimento en el espacio, de las moscas en el espacio, ya habían hecho experimentos donde no habían cambios fenotípicos, ¿ok? Pero cuando analizamos todos los datos, ¿ok? Ya se observó, sin quitar el ruido, se observó realmente una cierta correlación, ¿ok? Entonces, luego de ello, se hace un procesamiento, un preprocesamiento de la data. Mejor dicho, se hace una limpieza de datos. Luego de esto, una vez que ya haces la limpieza de los datos que le hemos llamado preprocesamiento, seleccionamos el modelo en estudio. Se elige un modelo estadístico adecuado según el tipo de problema. Por ejemplo, aplicamos una regresión, clasificación, un clúster. En el caso nuestro, de los estudios genéticos en condiciones de microgravedad, nosotros formamos clúster y al algoritmo le llamamos clúster de correlación. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos agrupaciones de acuerdo a un grado de correlación que tenía y de acuerdo a ese grado de correlación habían genes que pertenecían a clústeres distintos. Y esos 6 genes que vieron, que nos centramos en esos 6 genes, justo aparecieron en esos clústeres. Y por eso nosotros nos hicimos la pregunta, ¿por qué esos genes aparecen en esos clústeres? Esos son los únicos, no hay otros. Y los comenzamos a estudiar y resultaron que esos genes, ¿ok? Estaban directamente relacionados con tumores epiteliales glandulares, que esos genes son marcadores tumorales. Y se lanza una hipótesis, por ejemplo. La hipótesis que nosotros hemos lanzado ahora, que al tener un tumor epitelial glandular en el espacio y esté regulado por estos genes, ¿ok? Al llevarlo al espacio, estos genes se van a inhibir, por lo tanto, la tumoración va a decrecer. ¿Estamos? Eso es. Entonces, nosotros hacemos un modelo. O sea, seleccionamos el modelo estadístico en estudio, después de hacer la limpieza de los datos. Entrenamos al modelo. Esto implica minimizar una función de pérdida que mide la diferencia entre la predicción del modelo y los valores reales. ¿Ok? Es como hacer un proceso de normalización. Luego de ello viene la validación de los, eh, de los datos ya obtenidos. ¿Ok? Después de todo este procesamiento que has hecho, después de este análisis que has hecho. Se utiliza para evaluar el rendimiento del modelo, ¿ok? Y una vez que tenemos ya evaluado, ¿ok? Entramos a la evaluación general que mide el rendimiento ya específicamente del modelo. Ajuste y mejora. Cambiar los hiperparámetros, elegir diferentes características o incluso seleccionar un modelo diferente. Y la implementación ya es ya cuando ya se termina todo esto y quiere ya lanzarlo, ¿ok? En un entorno real donde puede hacer predicciones sobre nuevos datos. O sea, vas a predecir algo, ¿ok? Hoy día estaba leyendo las noticias y hay 200 imágenes adicionales sobre la línea de Nazca y todas esas han salido mediante la IA. Entonces, con los datos que se le ha dado a la IA, ha comenzado a crear nuevas imágenes, por ejemplo, ¿ok? Y que ahorita los científicos están viendo todo ello, ¿ok? Luego entramos a la parte de Big Data. Y cuando entramos a la Big Data, estamos hablando de una infinidad de datos, ¿ok? Entonces, para hablar de infinidad de datos, tenemos primero fuente de datos. Y cuando hablamos de fuente de datos,
tenemos que pensar en registros electrónicos de salud, datos clínicos de pacientes diagnosticados con tratamiento y sus resultados. Bien, dispositivos de monitoreo en tiempo real de signos vitales y actividades físicas, que son datos importantes también para poderlos procesar dentro de la IA. Datos genéticos, ¿ok? Información genética que puede influir en el tratamiento personalizado, por ejemplo. Imágenes médicas como radiografía, resonancia magnética y otros tipos de imágenes, ¿ok? Que podemos utilizarlas para también poder, de una u otra manera, ¿ok? Predecir un diagnóstico. Y estudios clínicos, datos recopilados para la investigación sobre enfermedades y tratamientos. Luego tenemos dentro del análisis predictivo, porque primero nos centramos en fuente de datos, ¿ok? Una vez que tenemos la fuente de datos, vamos a hacer un análisis predictivo de lo anterior, o sea, del conjunto de datos. Ahora yo puedo predecir algo. Para ello podemos hablar sobre los modelos de riesgo, predicción de resultados, análisis de tendencias, ¿ok? Dentro de análisis predictivo podemos hablar de modelos de riesgo, donde la identificación de pacientes en riesgo de enfermedades crónicas o complicaciones. Predicción de los resultados, estimaciones sobre la eficiencia del tratamiento a la progresión de enfermedades y análisis de las tendencias, identificación de brotes epidémicos o patrones de salud pública. Y ya con esto, ¿ok? Podemos la mejora a la atención médica. Date cuenta que todo sigue un horizonte, fuente, predicción y mejora, ¿ok? Como mira la importancia de la IA. Y cuando hablamos de la mejora en la atención médica, podemos hablar de medicina personalizada, por ejemplo, gestión de los recursos y telemedicina. Dentro de la medicina personalizada, ajuste de tratamientos basados en características genéticas y datos de salud individuales. Y si nos centramos en gestión de recursos, optimización de la asignación de recursos hospitalarios, en hospitales, que digo, y clínicas, mejorando la eficiencia operativa. En el caso de telemedicina, uso de datos para ofrecer atención remota, monitorización de pacientes y consultas virtuales. Cuando hablamos de la parte de la Big Data, ¿ok? Nos centramos también en tendencias de facturación, ¿ok? La inteligencia artificial integra algoritmos de aprendizaje automático para mejorar el análisis de la toma de decisiones, ¿ok? Análisis en tiempo real, la capacidad que tiene la IA para analizar datos a medida que se generan, mejorando la respuesta ante las emergencias médicas. La colaboración interdisciplinaria, asociaciones entre instituciones de salud, tecnología y universidades para examinar el impacto de la Big Data. En cuanto a la investigación y desarrollo, nos tendríamos que centrar en el descubrimiento de medicamentos, la epidemiología, por ejemplo, también. Y dentro del descubrimiento de medicamentos, el análisis de grandes volúmenes de datos para identificar nuevos compuestos y tratamientos. En cuanto a la epidemiología, estudios sobre la propagación de enfermedades y factores de riesgo mediante datos masivos, ¿ok? Por eso es importante tener ahí una gran cantidad de datos, ¿ok?
y con esa gran cantidad de datos, ¿ok? Llegar a ciertos resultados. Se supone que si uno comienza a trabajar con la IA, con un programa sofisticado, al inicio vamos a generar datos recientes, el error que comete la IA es grande. Cuanto más datos tenga, el resultado va a ser mejor. Lo contradictorio de aquellas personas, por ejemplo, quien les habla cuando trabaja con programación, en programación. Cuanto más datos tengo, mi ruido crece. Cuanto menos datos tengo, mi ruido se hace, pero siempre y cuando mi experimento lo he protocolizado, o sea, tengo control sobre las variables, ¿ok? El ruido va a ser menor, ¿ok? Pero cuando más datos tengo, el ruido va a comenzar a crecer. En cambio, con la IA es todo lo contrario. Con la IA, cuando más datos tengo, la respuesta es más certera. Dentro de desafíos y consideraciones, podemos hablar de privacidad y seguridad y calidad de datos, ¿ok? Y la interoperabilidad. Eh, Proponen la información sensible de los pacientes y cumplir con normativas de protección de datos. La calidad de los datos asegura la precisión y la integridad de los datos recopilados y facilita la comunicación entre diferentes sistemas y plataformas de salud. Esos son los desafíos y consideraciones que uno pueda tener. Eh, Dentro de los desafíos y consideraciones éticas, aquí sí, como les comenté al inicio, es algo que todavía no se reglamenta a nivel internacional y sí, se tiene todavía ciertos problemas. Una de las preguntas que nos podemos hacer es cómo los sesgos pueden afectar la equidad en la atención médica, por ejemplo. ¿Ok? Y centrémonos en ello. Los sesgos. Cuando hablamos de sesgos, tenemos que centrar el sesgo en el diagnóstico, subdiagnóstico o sobrediagnóstico. En el caso del subdiagnóstico, los profesionales de la salud pueden no reconocer los síntomas, ¿ok? Y, o diagnósticos erróneos, que vendrían a ser los sobrediagnósticos. En cuanto al sesgo en el tratamiento, podemos tener diferencias en el tratamiento o acceso a especialidades, o acceso a especialistas. Interacción médico-paciente, comunicación ineficaz y desconfianza. En cuanto a la desconfianza en el sistema de salud, nadie va, por algún motivo, ¿ok? Y ya tendríamos ciertos sesgos, ¿ok? Y comunicación deficiente entre médico y paciente, que también nos genera unos sesgos. Investigación y datos, falta de representación, en el caso de la cantidad de población que podemos analizar en un estudio, por ejemplo, y sesgos en la recopilación de datos, debido a los métodos de recopilación inadecuados que se pueden llevar cuando uno toma la data. ¿Ok? Casos, ejemplo diario, es una historia clínica. Y cuando uno quiere analizar 500 historias clínicas, ¿ok? Vemos que hay muchos parámetros vacíos. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo puedo analizar todo ello? Entonces, sí, hay métodos estadísticos de medias, moda, etcétera, 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 etcétera,
relaciones, correlaciones y todo ello, con los cuales nosotros podemos predecir posiblemente el valor que pueda faltar ahí con una desviación estándar relativamente permitida. En cuanto a la ética en la IA, tenemos que centrarnos en el consentimiento informado, que cada uno de ustedes sabe sobre ello, la importancia que tiene el consentimiento informado. No podemos hacer nada si no hay un consentimiento informado. Privacidad y seguridad de los datos, muy importante, también se reflejan dentro del consentimiento informado. Son la protección de datos y usos responsables de los datos. ¿Ok? Equidad y justicia, acceso equitativo. ¿Ok? Responsabilidad y rendición de cuentas, responsabilidad médica y supervisión humana. Impacto en la relación médico-paciente, deshumanización y confianza. Implicaciones en investigaciones, ética en la investigación y transparencia en resultados, y consideraciones futuras, normativas y regulaciones como educación y capacitación. Bien, esto es todo lo que les tenía que comentar. Aproximadamente justo hemos llegado al tiempo establecido de 40 minutos. Espero que les haya gustado la charla y encantado de darles esta charla a todos ustedes. Un fuerte abrazo y gracias por la invitación.